Buenas noches, hermanos. ¿Nos escuchan bien? Sí, muy bien. Buenas noches, perfecto, se escucha. Bendiciones. Por este lado también. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches y mucho gusto. Mi nombre es Stephanie Ramírez, yo soy esposa de Irwin Salazar y miembro de este ministerio que pues tantas bendiciones nos ha dado a todos porque ha venido a instruirnos en nuestra fe y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una meta muy clara que es llegar al cielo, la santidad, y que todo lo que hagamos todos los días sume a esa meta, no reste, no nos aparte, más bien nos mantenga enfocados. Yo creo que ese es el deseo del Espíritu Santo y en este ministerio hemos visto la mano del Espíritu Santo actuar en cada una de nuestras vidas. Y para muestra, estar hoy aquí, todos nosotros, desde muchas partes, fuera de Costa Rica, también dentro de Costa Rica, en momentos donde solo Dios sabe las situaciones que llevamos en nuestro corazón, nuestras historias de vida, pero aquí estamos atendiendo el llamado del Señor. Una pandemia no detiene la evangelización, la transforma, pero el Señor sabe cómo llegarnos y aquí estamos para su honra y gloria. Así que bienvenidos todos. Este es un espacio para que el Señor nos evangelice a todos y nos ayude a esa meta que es la santidad. Y por eso, en esta noche, pues vamos a compartir un tema más. El día de hoy, pues Irwin nos lo va a compartir, pero antes vamos a recordar las reglas del curso. Una cosa muy importante para guardar para toda la vida, porque créanme que a partir de que empezamos a aprender más de nuestra fe, siguen apareciendo oportunidades de evangelizarnos y evangelizar a otros que nos piden razón de nuestra fe y esperanza. Como dice Primera de Pedro 3:15, no tenemos que quedarnos callados, pero cuando hablemos lo tenemos que hacer con un respeto, porque es el Señor de quien estamos hablando. No es nuestro ego el que quiere ganar una discusión. Entonces siempre que hablamos de temas de la fe, lo hacemos con caridad y respeto, pero lo hacemos. Callar no es la forma y tampoco suscitar una conversación con alguien que no nos está preguntando, ¿verdad? Eso tampoco. Es cuando llega alguien a cuestionarnos, ¿por qué tú crees lo que crees? ¿Por qué tienes ese estilo de vida tan de X manera, tan radical, o por qué eres así? Ahí es el momento donde uno ora y le dice, Señor, ayúdame porque voy a hablar. Sí, lo voy a hacer con respeto y caridad, pero lo voy a hacer y quiero representarte. Que no se me salga la Stephanie que llevo por dentro, la terca, la persona que quiere ser ganadora de una discusión. No, a esa Stephanie, no, la quiero apedrear, esa la quiero eliminar y quiero dejarte a ti, Señor, que hables a través de mí, sierva inútil, pero que para tu honra y gloria soy tu hija y aquí estoy para representarte. Entonces, una de las reglas de apologética siempre es hablar con caridad y respeto, incluso entre nosotros. Puede ser que haya algo que no comprendamos. Y aquí lo más bonito del Ministerio San Francisco de Sales es que nadie da opiniones personales, sino que lo que hablamos es lo que aprendemos del Señor. Sin que suene feo, pero poco vale lo que yo piense, digamos, de la Eucaristía, lo que para mi criterio es la Eucaristía, lo que yo interpreto de la Biblia, según yo, según yo no. Es según la luz del Espíritu Santo en quien custodia la revelación, que es el magisterio de la iglesia. Y ahí es donde yo aprendo y me instruyo y abro mis oídos y mi corazón. Pero obviamente si se valen todas las dudas, aclararlas, porque el Señor nos invita a tener siempre ese espíritu, ¿verdad? De poder cuestionar todo, y lo más lindo es que la iglesia todo nos lo responde. Pero obviamente es bueno abrirnos a las dudas y luego pedirle al Señor, Señor, cuando escuche la respuesta, aunque no me guste, porque de repente me ilumina un pecado, me ilumina una realidad que yo la veía bien y no era tan bien, ayúdame a aceptarla porque no es la realidad del expositor, no es el criterio del expositor, es lo que tú me estás diciendo. Entonces el Ministerio de Apologética tiene una consigna que es
siempre hablar lo que dice la iglesia, no lo que un teólogo o alguien X pensó y dijo, no, es lo que dice la iglesia. Y por eso ustedes y yo, en el camino de la vida, nos hemos topado incluso con sacerdotes que están equivocados con respecto a la doctrina de la iglesia, y por ellos hay que orar, pero también hay que hacerles corrección fraterna. No por ser sacerdote está exento de un error doctrinal. Y aquí venimos humildemente a aprender qué dice el Señor de cómo quiere que lleguemos a la santidad y cómo usted y yo tenemos que administrar nuestra vocación, los que estamos casados, los que están solteros, los que están célibes, cómo tenemos que hacer, etcétera, ¿verdad? Y cómo tenemos que ver el mundo desde los ojos de Cristo, qué es lo que nos importa. Aquí no queremos que prevalezca una idea X que no sea la que Cristo quiere. Entonces, esas son las reglas del curso y de la vida de un cristiano. Y otra cosa es que les pedimos técnicamente que por favor las cámaras y los micrófonos los mantengamos apagados mientras se está compartiendo el tema. Este tema, ¿verdad? Toda esta sesión se está grabando, así que también oramos y saludamos a los hermanos y hermanas que se van a unir con la grabación. Esa es la maravilla de la tecnología, con la grabación posterior de este tema. También abrimos el chat para que ustedes puedan canalizar cualquier consulta que tengan. De verdad, nunca se queden con dudas, nunca se queden con dudas, y cuando reciban la respuesta, pidámosle a Dios, cuando la recibamos, ser humildes para entender lo que el Señor quiere decirnos, porque la realidad y la verdad ya fue revelada, es una, Dios no se contradice, es el mismo ayer, hoy y siempre, y es tan maravilloso que ustedes y yo estamos aquí solo por su misericordia. Entonces, disfrutemos estos momentos, disfrutemos los momentos en los que Dios nos va a llamar a representarle, y disfrutemos evangelizarnos, porque aquí nadie puede decir yo ya sé, yo ya aprendí, yo no ocupo aprender más, jamás. Siempre necesitamos la palabra del Señor, es la misma, pero en momentos de la vida nos dice a veces, ilumina, ¿verdad? Para una vez, algunas veces de una forma o de otra, pero siempre congruente, una sola iglesia. Y esto es lo lindo de estar aquí. Así que bueno, esas son las reglas del curso. Sin más, vamos a dar inicio a la oración. Así que los invito en este momento, donde quiera que se encuentren, a unirnos en un mismo espíritu, el Espíritu Santo, y a pedirle en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Trino y Uno. Gracias, Señor. Es lo primero que nuestro corazón te quiere decir, gracias. En medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, gracias, porque sabemos que tú nos amas, Señor, porque estamos aquí en el momento preciso, nacimos en la familia perfecta para nuestro camino de santidad, en el país perfecto para nuestro camino de santidad, en el tiempo tuyo, Señor, perfecto para nuestro tiempo de santidad. Y no queremos renegar, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, aún en medio de situaciones complicadas, algunas consecuencias de nuestros mismos pecados, pero otras que han sido cruces que nos llegan a la vida. Aún así te damos gracias, Señor, porque ¿qué seríamos nosotros sin ti? Gracias porque un viernes después de la jornada tenemos cansancio, frustraciones quizá, y aún así tú nos das la fuerza y dispones nuestro espíritu para conocerte más. Tómalo como una muestra, Señor, de que te queremos amar más, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y para amar se necesita dedicar tiempo. Este tiempo que te dedicamos es para ti, Señor. Tómanos allí donde quiera que estemos, en el país donde tú permites que estemos. Tómanos y toma a nuestros familiares, a nuestros amigos, toma a nuestros enemigos, Señor, a todos, y cúbrenos con tu santísima sangre. Estamos en momentos difíciles a nivel mundial. Permite que seamos sal y luz. No podemos solos, pero contigo todo lo podemos porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor, por permitirnos unirnos en un mismo espíritu. Permítenos aprender con humildad como tu Santa Madre. Permítenos ser como ella, que dice, he aquí la esclava del Señor, y que cada uno de nosotros digamos,
Los varones, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, no según lo que yo piense o lo que piensen los demás, no según tu palabra, Señor. Nosotras las mujeres, he aquí las esclavas del Señor. Hágase en nosotras según tu palabra, no nuestros propios criterios que a veces son necios, tercos y cerrados y egoístas. No, queremos ser esclavos tuyos, Señor. Queremos entregarnos a ti. No sabemos hasta qué día vamos a estar en este mundo y no queremos que el tiempo pase en vano. Queremos aprovecharlo. Así que te damos las gracias y te pedimos que tomes control de todos estos cursos, de esta evangelización, y que seas tú, Señor, el que con tu sangre bendita tomas nuestro espíritu, tomas nuestro cuerpo, tomas el lugar, incluso nuestras posesiones materiales, y las bendices para que siempre nos llegue pan honrado a la mesa, Señor, y que tengamos humildad cuando necesitamos pedir ayuda y que tengamos también la caridad de ayudar cuando podemos ayudar. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo ahí desde donde estamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos, hermanos y hermanas, disfrutemos todos este espacio y le doy el pase a Irwin, quien nos va a estar Muchas gracias a mi esposa Stephanie. De verdad, pues un placer, hermanos, estar con ustedes de nuevo esta noche, esta hermosa noche. Pido que tengan en sus oraciones a Cindy, que bueno, está un poquito delicada de salud y por eso no pudo abrir hoy y coordinar la apertura del tema del día de hoy, pero bueno, para que lo tengan por favor ahí en sus oraciones a Cindy, que pronto se recupere y esté con nosotros coordinando este curso. De verdad, es un placer, hermanos, poder compartir el tema del día de hoy con ustedes. Y el tema del día de hoy es sobre el primado de Pedro, el famoso primado de Pedro, el papado, ¿no? Es un invento de la iglesia que el papa y que eso del papa no existe, ¿verdad? Bueno, ese es el tema que tenemos hoy, un tema interesante, pero antes quiero leerles una lectura de la segunda epístola de San Pedro, por cierto, del primer papa. Dice, capítulo 3, versículo 16. Lo escribo también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces, vosotros pues, queridos, ya estáis advertidos, nos dice San Pedro en la segunda carta en su segunda carta del capítulo 3, versículo 16. Entonces, ¿y por qué hablamos de esto, hermanos? Porque este tema del primado de Pedro, muchas ocasiones está muy mal interpretado por nuestros hermanos no católicos, ¿verdad? Quiero hacer la salvedad que a mí me gusta llamar así a nuestros hermanos no católicos, igual son hermanos de nosotros. Sé que ustedes pueden escuchar en algunos otros apologistas que utilizan otro tipo de forma de hablarle a estos hermanos. A mí me gusta siempre mantener un respeto estricto y por ende pues yo les hablo como hermanos no católicos. Usted puede escuchar en YouTube a muchos apologistas que le dicen protestantes, el padre Luis Toro que le dice evangélicos, pueden escuchar, ¿verdad? O hermanos separados, en fin, no son palabras que a mí me guste utilizar. El protestante en algunas ocasiones lo utilizo. El protestante no es una palabra despectiva, porque esos son protestantes, ¿no? Protestaron de la fe católica, ¿no? Y son
pues no es un término despectivo, pero sin embargo no me gusta utilizarlo. A mí me gusta utilizar más el término de hermano no católico. Entonces, comúnmente, si usted me ha escuchado en las otras prédicas, comúnmente utilizo ese mensaje, ¿verdad? Bueno, si pueden repetir la cita bíblica, sería 2 de Pedro 3:16. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16. Voy a ver si puedo ya, vamos a ver si puedo de una vez aquí poner la presentación para iniciar con nuestro tema del día de hoy. Ok, ven, ahí está la presentación. Primado de Pedro. Bien. ¿Qué significa la palabra papa? Primero, hermanos, ¿qué significa la palabra papa? La palabra papa significa padre y viene de esta palabra en griego que está ahí, ¿no? Eso significa papa, la palabra padre. Su función, pues, es el representante de Cristo en la tierra y administrador general de la Iglesia Católica Apostólica. Creo que ya habíamos hablado del tema de Romana cuando se habló de la Iglesia. Habíamos aclarado un poco ese tema de Romana, pero bueno, es el administrador de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 891, que el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo, el sucesor de Pedro. Entonces, vamos a ver. Escuchemos, aquí tenemos el numeral 891. Ustedes han escuchado a algunos hermanos que dicen, ¿dónde está la palabra papa en la iglesia? En la Biblia, ¿no está? ¿No? Esto es un invento de los católicos, ¿verdad? Sí, déjenme decirles que sí, la palabra papa no está en la iglesia, en la Biblia, no lo está. Pero la palabra Trinidad tampoco está, por ejemplo. Recordemos que hay verdades reveladas que están intrínsecamente y otras extrínsecamente. Es decir, hay verdades que están verdaderamente mostradas en la iglesia y otras están implícitamente, explícitamente e implícitamente, ¿verdad? Nosotros sacamos estas verdades implícitas de la Trinidad, por ejemplo, de acuerdo a la revelación que da la Escritura y a lo largo de la enseñanza a la iglesia, ¿verdad? Recordemos lo que dice Juan 14:26, que el Señor dice, yo me voy, pero les dejo el Paráclito, les dejo el Espíritu Santo para que les revele toda la verdad. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y nos va revelando la verdad, ¿verdad? Nos va enseñando, nos va formando. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, ¿cierto? Entonces, recordemos de que hay verdades explícitas y verdades implícitas, ¿verdad? En el caso del Papa, no vamos a centrarnos, y ese es un grave error de nuestros hermanos no católicos, que se ensañan con la terminología, ¿no? Papa, ¿por qué esa palabra no está en la Biblia? Nosotros no podemos encerrarnos, encasillarnos o dirigirnos básicamente en la terminología ni en el estilo, sino que nos vamos a la misión de esa persona a la que le llamamos papa. Póngale otro nombre. ¿No le gusta la palabra papa? Póngale otro nombre. Pastor general de la iglesia. Póngale administrador general de la iglesia. Es más, póngale mayordomo de Cristo. Y ahora vamos a ver de dónde saco yo esa palabra de mayordomo de Cristo. Llámele como quiera. Quítele la palabra papa si no le gusta, ¿verdad? No nos enfrasquemos en la terminología, ni tampoco en el estilo, porque si ustedes pueden hablar con algún hermano no católico, va a decir, es que han habido papas tiranos, han habido papas autocráticos, han habido papas dictadores. Bueno, resulta, hermanos, y acontece que puede ser que hayan existido papas un poco autoritarios, autocráticos. Tampoco nos enfrascamos en el estilo,
del papado. No nos enfrascamos ni en la terminología, porque al fin y al cabo eso no es lo que nos interesa, ni en el estilo, como dice el apologista Mark Bonocore, dice lo siguiente: el estilo del papado no define al papado mismo, ni define su existencia en la iglesia primitiva. ¿Ok? No interesa cuál ha sido el estilo del papado. Eso no define que haya existido o no desde la iglesia primitiva. ¿Sí me explico? Lo que nos interesa y lo que tiene que centrarse es en la misión que se le dio a esa persona que se nombró cabeza de la iglesia, que se le nombró mayordomo de Cristo, que se le llamó administrador general de la iglesia. No sé, póngale el nombre que quiera, no le llamemos papa. Enfoquémonos en su misión. Por eso, Mark, el apologista católico Mark, dice una definición muy hermosa sobre el papado. Dice lo siguiente: el papado es el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción de mantener la unidad universal y ortodoxia dentro de la iglesia cristiana. Vean qué hermoso. Voy a repetir: el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción de mantener la unidad universal y ortodoxia dentro de la iglesia cristiana. Y esa es la misión del Papa: mantener la unidad universal y la ortodoxia, la doctrina, la enseñanza, la tradición, tanto la tradición oral como la tradición escrita, ¿verdad? Que, por cierto, son temas que vamos a desarrollar en el curso. Y eso es lo que la misión primordial del Papa. No podemos centrarnos ni en terminologías ni en estilos, ¿verdad? ¿Cómo fue que fue tirano? Bueno, pues se fue muy autocrático. Perfecto. ¿Cuál es la misión del papado? ¿Cuál es su misión? Es más, hermano, insisto, quítele la palabra papa si le molesta, quítesela, póngale otro nombre, pero ese ser existe y es bíblico, ¿verdad? Eso es lo importante. Bien. Jesús, ¿a quién le dio la autoridad de la administración de la iglesia? Nos vamos a Mateo 16, 18, Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí, este texto vamos a ir desmembrándolo, vamos a ir masticándolo más a fondo, ¿verdad? Pero este texto es fundamental para demostrar la autoridad que tiene Pedro en la iglesia, que Dios mismo, Jesucristo, se la dio, ¿verdad? Cuando es algo fundamental. Y este texto es base para todo lo que vamos a ir desarrollando, pero lo vamos a ir masticando, lo vamos a ir conociendo más aún. ¿Cómo se llamaba Pedro? ¿Cómo se llamaba originalmente Simón? Pedro, Simón. Simón se llamaba originalmente. Juan 1, 40, 42. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó a donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, escuchen esto, hermanos, vamos a ver, esto es lo hermoso de la iglesia católica, esto es lo hermoso de nuestra enseñanza, que podemos escudriñar la escritura a un nivel de profundidad que nos hace amar más la escritura, la amamos más porque ya la conocemos mejor. Jesús, fijando su mirada en él, es como decir, en este texto bíblico, Jesús está dando una mirada profunda a Pedro, en ese momento a Simón. Una mirada fija, una mirada profunda a Pedro. Basta, me imagino qué tipo de mirada fue la que le hizo Jesús en ese momento a Simón y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas o Cefas, que quiere decir
piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchen, aquí es muy importante porque aquí vemos en el texto de San Juan, donde el Señor le cambia el nombre a Pedro y le dice, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Entonces aquí, hermanos, le cambia el nombre a Simón y vemos en los textos bíblicos qué significa el cambio de nombre. ¿Qué significa el cambio de nombre? Y eso es algo muy importante porque cuando el Señor le cambia el nombre a alguien en la escritura, no es como ahorita con los artistas de cine que se cambian los nombres, ¿no? O los jugadores de fútbol ahí, los brasileños comúnmente que tienen un nombre y un diminutivo, ¿no? No es ese tipo de cambio de nombre, sino que cuando se cambia el nombre en la Biblia a alguien es porque tiene una misión. Tiene una misión. Y ahí es donde tenemos estos textos bíblicos. Tenemos Génesis 17:5. No te llamarás más Abraham, sino que te serás Abraham, pues padre de muchedumbres de pueblos te he constituido. ¿Verdad? Le cambia el nombre y le da una misión y le dice, tú serás padre de naciones. Vean, aquí el primero que le cambia el nombre con una misión, ¿no? Díjole Dios a Jacob, ¿no? Le cambia el nombre y le pone Israel, porque luchó con Dios y los hombres y venció. Y él tenía una misión. Ya no es Jacob, sino Israel. A Sarai también en Génesis 17:16. Génesis 17:16, si no me falla la memoria. En Génesis 17:16, a Sarai le cambia el nombre por Sara, que significa madre de reyes, princesa fecunda. Vean que siempre que hay un cambio de nombre hay una misión. Se cambia el nombre con una intención, ¿no? Y dicho y hecho, esto también pasa con Pedro. Le cambia el nombre y le dice, ya no serás Simón, ahora serás Kefas o Cefas en arameo, que significa piedra, ¿no? Ante esto, vamos viendo y tenemos la primera objeción. Bueno, aquí, disculpas del caso, protestante, como les digo, el término no está mal utilizado, si son protestantes. A mi parecer, particularmente me gusta mejor llamar hermano no católico, pero no está mal utilizado el término protestante, es para aclarar. La primera objeción número 1 dice, Pedro no puede ser la piedra porque Jesús es la piedra, ¿verdad? Y esto es una controversia que en muchas ocasiones vemos con nuestros hermanos no católicos. Por aquí escuché que hay una hermana, creo que en México, no sé si ahorita nos honra con su presencia, si no, pues espero que pueda escuchar la grabación posteriormente. Pero hay una hermana aquí de México que nos comentaba que vive muy cerca de la Luz del Mundo. Pues esta iglesia de la Luz del Mundo es fervientemente anticatólica y una de las cosas que objetan con más fuerza es el primado de Pedro, el papado, ¿verdad? Pues evidentemente, porque si aceptamos el papado, todo lo demás se cae, porque tendríamos que seguir a Pedro, tendríamos que seguir al Papa para confirmar nuestra fe, como dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces de ahí, ya cualquier otra autoridad se cae. Entonces, evidentemente, es una cuestión muy conveniente el estar completamente en contra del papado. Pero muchas ocasiones lo que dictan todos estos hermanos es, no, un momentico. El Señor lo que dijo es, tú eres Pedro, ¿no? O sea, piedra chiquitica, y sobre esta piedra, piedra grande, edificaré mi iglesia. Por eso él dice, y esta piedra grande es Jesús. Entonces, vamos a ver un poco en esta objeción cómo gramaticalmente esto que están diciendo no se puede sostener. Primero, gramaticalmente quedaría muy extraño, muy enredado. Se enreda el discurso que el Señor está dando. Y en segundo lugar, vamos a ver desde un punto de vista, por los términos en griego y en arameo, que evidentemente esa piedra es Pedro, no es Jesús, ¿no? Y ojo, ya vimos un texto bíblico que nos fundamenta eso. Si nos vamos otra vez, recordemos Juan 1, 40, 42, ¿cómo llamó Jesús a Pedro? Cefas, Kefa, que significa piedra. Y vean qué hermoso cómo el Señor todo nos permite acomodarlo para poder defender su doctrina. Qué interesante, pero en arameo
No existe esa diferencia entre piedra y piedrita o Petra y Petros. No existe esa diferencia porque Kefa es piedra, punto. No hay masculino o femenino, que es el problema que pasa con Mateo 16 en el punto de vista griego. Entonces Jesús claramente le dice Kefas, Cefas, piedra, punto. No hay más. Primera de Juan 1, 40, 42. ¿No? Entonces, cuando haya una objeción como esta, número 1, no es que en Mateo dice que él es piedrita, la otra es piedra y que se está diciendo a él que sobre él mismo o sobre la fe de Pedro edificará la iglesia y que... Momentico. Entonces, si tú dices eso, hermano, hagamos una cosa. Vámonos a Juan 1, 40, 42. ¿Cómo llama Jesús a Simón? Kefas. ¿Qué significa Cefas? Piedra. Uy, hermano, entonces vamos a ver. O la Biblia se contradice, ¿verdad? En Mateo y Juan, o la Biblia se contradice, que si fuera eso, hermano, tú y yo estamos perdiendo el tiempo. Y entonces los dos nos salimos del cristianismo, ¿verdad? Porque es claro que una de los principios es que la Biblia no se contradice, ¿verdad? Entonces, la inerrancia bíblica, es lo que se llama inerrancia, no tiene error, ¿verdad? Entonces, no puede contradecirse, es palabra de Dios. Entonces, si no se contradice, tiene que haber una explicación del por qué Jesús le está llamando Kefas, Cefas, piedra a Pedro, y entonces tiene que haber una explicación en Mateo 16, ¿verdad? Ahora, vamos a verlo más adelante. Nuestro fundamento es Cristo. Amén, hermano. Amén. Cualquier hermano no católico que te diga eso, hermano, estamos totalmente de acuerdo. Nuestro fundamento es Cristo. Eres la piedra angular. Pero tenemos otras piedras alrededor que construyen el edificio, ¿no? Edificado sobre los cimientos de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda la edificación bien trabajada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ve, nuestro fundamento es Cristo, ahí está, la piedra es Cristo. Un momentico, hermano, vamos por partes. Cristo es la piedra angular, sí es la piedra angular, pero hay otros cimientos del edificio. Sin la piedra angular, el edificio se cae. Evidentemente, la piedra es Cristo porque es la cabeza de la iglesia. Ese es el cimiento. Pero como vemos aquí, y aquí esto es una imagen ejemplificando cuál es la piedra angular, esa rojita que ustedes ven ahí, ¿no? Esa es la piedra principal. ¿Qué pasa si quitamos esa piedra roja? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto se cae, ¿verdad? Esa es la piedra angular. Sin embargo, el Señor en Mateo 16, 18 dice: tú eres Pedro y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es la base. Y entonces ahí lo vemos. Este es un dibujo que nos explica de una forma muy, muy bonita esta parte. Ven esa piedra grande que está ahí, que se está marcando en rojo. Ese es Pedro. Si lo viéramos en un edificio es eso. Pedro es la base, ¿verdad? Porque sobre esa piedra se edifica todo, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre Pedro edifica la iglesia, pero existe una piedra angular que no se puede mover. Una piedra principal inamovible, como dice 1 Corintios 3:11. Esa piedra es la que no se puede mover. Y alrededor, todas las piedras que están alrededor son los cimientos, ¿verdad? Son los 12 apóstoles. Son los cimientos de esa iglesia. Entonces, hay una base de la que se inicia la iglesia, Pedro, los cimientos, y hay una piedra angular fundamental, inamovible, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es clarísimo y eso es lo que se entiende de los textos bíblicos. La Biblia no se contradice. Eso hay que tenerlo muy claro. La iglesia es apostólica, dice Apocalipsis 21:14, la muralla de la ciudad se asienta sobre, ¿qué dice? Sobre los 12 piedras. ¿Ven? Por eso es que me devuelvo, este dibujo es muy hermoso, ¿verdad? Porque ahí están las 12 piedras. Entonces, aquí estamos ejemplificando de una manera
tratando de poder explicar, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis. La muralla de la ciudad se sienta sobre 12 piedras que llevan el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, no me estoy contradiciendo y más bien aquí estoy justificando que hay una piedra angular. Sí hay una piedra angular, como dice el texto anterior bíblico que leímos. Pero eso no quiere decir que vamos a ver, no quiere decir que es la única piedra que existe. Está Pedro como base y las otras piedras que en conjunto son los cimientos, ¿verdad? De la iglesia de la iglesia católica, ¿verdad? Vamos con la segunda objeción. Jesús se señaló diciendo: tú eres Petro, piedra pequeña, sobre esta Petra, piedra grande, Jesús, edificaré mi iglesia. Aquí vamos. Ya adelanté un poco de esta segunda objeción. Vamos a ver. Primero, como les decía, aquí hay un error gramatical muy grande. Porque cuando en Mateo 16, 17, 19, cuando Jesús le replica a Pedro, cuando Jesús le habla a Pedro, dice: y Jesús le dijo, y hay comillas, porque Jesús está hablándole a Pedro. Y en gramática, todo lo que está entre comillas se refiere a una sola persona. Aquí pusimos un ejemplo inventado. Y Luis le dijo a Carlos: tú eres fuerte y sobre esta fuerza edificaré mi empresa. Entonces, ¿sobre quién va a edificar la empresa Luis? Sobre Carlos. Está entre comillas. Todo lo que está entre comillas se refiere a la misma persona. Gramaticalmente, aquí hay un error. Si entendemos el texto como la objeción no católica no lo dice, ¿verdad? Ahora, en Juan 14:8, aquí hay otro ejemplo ya bíblico. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿A quién le está hablando Felipe? Al Señor. Todo lo que está entre comillas se refiere a Jesús. Entonces, ¿quién nos tiene que mostrar al Padre? Jesús. Felipe le está pidiendo a Jesús: muéstranos, Padre, y nos basta. Entonces, vean que eso es un error gramatical, el poder justificarlo así, ¿verdad? Pero no importa, seguimos. Cuando los hermanos separados dicen que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo o a la confesión en el texto 16-18 y no a Pedro, sería lo más certera descripción gráfica. Si tratamos de hacer una descripción gráfica de lo que nuestros hermanos no católicos quieren dar a entender, es opción 1, o Jesús se duplica y se dice a sí mismo: yo te digo, tú eres piedra, ¿verdad? Estamos tratando de graficar lo que los hermanos no católicos entienden en este texto. Entonces, o se está duplicando Jesús, o Jesús se encuentra frente a un espejo de cuerpo entero, ¿verdad? Ahí en Cesarea, ¿verdad? Y se está diciendo en el espejo: tú eres piedra, ¿verdad? O Jesús está comenzando a tomar una doctrina budista y habla consigo mismo. Esto es un poco gracioso, a mí me hace gracia, ¿verdad? Yo soy roca, ¿verdad? O sea, se está hablando a sí mismo, al yo interno. Son las únicas tres opciones que se da si se entiende ese texto gráficamente. Si pudiéramos graficar el texto a como lo explican nuestros hermanos no católicos, serían algunas de estas tres opciones, ¿verdad? Las cuales son completamente ilógicas, ¿verdad? Evidentemente el Señor se está refiriendo a Pedro, no a él, no a la confesión y ya, no, se está refiriendo a Pedro, evidentemente. Ahora, recordemos una cosa. ¿Qué idioma hablaba el Señor? Este es un ejercicio muy hermoso, hermanos, porque aquí vamos a hacer un ejercicio bonito. Vamos a agarrar Mateo 16-18 y vamos a agarrar Primera de Juan 1:42 y vamos a unirlos uno solo. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro cuando le estaba dando una nueva misión? Cuando le cambió nombre a Simón, le dijo: tú eres Cefas, piedra. Bueno, pues en Mateo 16-18, si agarramos el texto en arameo, el Señor le dice esto: yo te digo que tú eres Cefas, roca, y sobre esta roca, piedra, Cefas, edificaré mi iglesia. Porque el texto en
En arameo y el texto en hebreo tiene la ventaja que esta palabra roca o piedra no tiene femenino ni masculino, cosa que sí pasa en el texto en griego. Y recordemos qué idioma hablaba Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado porque no podemos agarrar el texto fuera de contexto para inventar un pretexto, ¿verdad? Ahora, en griego, aún así en griego, si queremos hablarlo y ponerlo en griego, hay una palabrita ahí que es un adjetivo demostrativo que en el texto original en griego, hay una palabra ahí un adjetivo administrativo en griego que nos hace pensar que la traducción en griego también está muy clara. Porque ese tautete es esta misma, es un adjetivo administrativo en griego, tauté, y entonces tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Eso es en griego lo que realmente el Señor le dijo, eso fue en griego lo que realmente se quiso dar a entender. Sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Entonces, si lo vemos en el texto, y aquí lo vemos, esta ejemplificación, Sueis Petros kai epi tautete Petra. Tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. Este adjetivo demostrativo, esta misma, lo vemos en Marcos 14:30 también, y lo vemos en el texto en griego de Mateo 16:18. Ahora, vean qué interesante, hermanos, para que vean que no soy mentiroso. Vamos a ver al final de la presentación, si me da un chancecito, les voy a proyectar para que vean y lo vemos en vivo. Pero resulta que ustedes saben que hay varios códigos, está el código alejandrino, está el código vaticano, está el código sinaítico. ¿Qué son esos? Son Biblias muy antiguas, de las más antiguas que hay. Hay una que es el código sinaítico, que fue más o menos del año 400 después de Cristo. Ojo el año 400, hace como 1000 y resto, 1700, 1000, por ahí. Ahorita no estamos con matemática, pero es una de las Biblias más antiguas que hay, que tiene texto del Antiguo Testamento y tiene todo el Nuevo Testamento completo. Resulta que este código sinaítico lo guardaron, le tomaron fotos a cada página que está, el Nuevo Testamento está en griego koiné, el griego original que se escribió la escritura, en griego koiné, le tomaron unas fotos a las páginas y está en un museo. Y por medio de una página que se llama codexsinaiticus.com puedes accesar a las páginas, porque están digitalizadas, puedes accesar a las páginas de ese texto bíblico y vos pones ahí el libro de la Biblia, el capítulo, el versículo, y te lleva, el sistema te lleva a la página, ¿verdad? En digital, a la página donde está ese texto que estás digitando ahí. Vean qué interesante. Y si ustedes se van al código sinaíticos y ustedes se van a Mateo 16:18, van a ver esta palabrita que ustedes ven ahí subrayado en amarillo, en ese texto en griego de una de las Biblias más antiguas que existen en el mundo. ¿Ok? Entonces, así puedo demostrarle yo que no te estoy mintiendo. Porque perfectamente usted puede decir, Irwin, eso lo dice usted. ¿Cómo yo sé que de verdad eso está en la Biblia? Porque usted me lo está diciendo aquí en la presentación, ¿verdad? Siempre nos han enseñado, y es algo muy importante que tenemos que hacer todos, desde los que han estudiado en la universidad, en el colegio, en la escuela, siempre hay que hacer algo. Siempre que vamos a decir algo, citemos la fuente. ¿Sí? Vamos a hablar algo de la Biblia, citemos los textos bíblicos, ¿verdad? Vamos a hablar algo de alguien, cítelo, ¿verdad? También es responsabilidad profesional, citémoslo, ¿no? Como dije ahora yo mencioné una definición muy hermosa del papado de el apologista católico Mark, ¿verdad? Y lo cité. Eso es, hay que ser responsable y ser profesional, ¿verdad? Bueno, en este caso, yo puedo citar
una fuente bibliográfica completamente confiable de lo que les estoy diciendo es verdad. Y ahora lo vamos a ver. Códigossinaiticus.com. Y ustedes van a ver esa palabrita en ese texto bíblico. Entonces no es un invento de Irwin Salazar, no es un invento de la iglesia, ¿no? Sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, hermano, es que usted ese texto lo entiende mal. Es que cuando el Señor habla sobre, ahí no está hablando sobre Pedro, se está diciendo a sí mismo. No, un momentico. Primero, gramaticalmente no tiene lógica, porque recordemos, cuando está entre comillas, está hablando de una misma persona. ¿Verdad? Gramaticalmente eso sería un horror. Pero además, si nos vamos al griego, vamos a ver que más bien refuerza totalmente lo que yo le estoy diciendo. Y lo pueden demostrar con una Biblia súper antigua, por cierto, ¿no? Y ojo, muy interesante también, ojo el comercial. El que hizo ese trabajo de esa página, de ese código, y si ustedes ven la traducción en inglés, no es una página católica. No es católica. El que hizo este trabajo no es católico. Entonces, pero bueno, por dicha lo hizo y nos sirve para ayudarnos a fundamentar nuestra fe. Entonces, ¿quién es la piedra en Mateo 16, 18? Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. En arameo, ¿verdad? Ahí vemos una versión peshita del arameo, una versión antigua. Y vemos Kefa y Kefa. Ese mismo texto de Mateo 16, 18 en arameo, vemos que el Señor utiliza la palabra Kefa para ambas palabras en la oración. Por favor, el micrófono encendido para que lo paguemos, porque si no se hace mucha interferencia, les agradezco. Entonces, vemos Kefa y Kefa. Vemos que el Señor Jesucristo le llamó piedra, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Kefa y Kefas, ¿verdad? E insisto, hermanos, esto es algo muy importante. Vámonos a comparar los textos. Es que no podemos agarrar un solo texto. Eso es un error muy grave que nuestros hermanos no católicos cometen continuamente, ¿no? Utilizan un texto y con eso fundamentan su idea. Eso es algo irracional e irresponsable. Perdonen, pero es irresponsable. Si vamos a fundamentar una idea, ¿verdad? Tenemos que hacer una verdadera exégesis bíblica, un verdadero estudio bíblico. Tenemos que tomar la escritura y fundamentarnos no en un texto, ¿verdad? Y en muchas ocasiones vemos ese error. No, señor. Por eso, aquí es importante agarrar Mateo 16, 18, ¿verdad? Y agarrar Juan 1, 40, 42. ¿Cómo le dice el Señor? Roca o piedra. Listo. Él es la piedra y sobre esa piedra o sobre esta misma piedra, tautete, edificaré mi iglesia. Y ahí es donde está. Tenemos que no agarrar un texto fuera de contexto para inventar un pretexto. No se vale. Y entonces estamos haciendo un correcto estudio de la escritura, serio, responsable, sin engaños, ¿no? Y vemos que el Señor en arameo le dice Kefa, piedra, listo, no hay discusión. Entonces, y aquí, permitiéndome lo que les decía, vean el texto y hacemos la comparación, Mateo 16 y Juan 1, 42, 42. Le dice Kefas. Además, le cambia el nombre. Entonces, si hacemos un estudio serio de la escritura, que vean que yo cité varios textos del Antiguo Testamento, ¿no? Donde le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Jacob, le cambia el nombre a Sarai. Aquí le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro. Y siempre que hay un cambio de nombre, hay una misión especial que se le da a esa persona. Eso no lo inventa Irwin. Ahí está en la escritura. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Un estudio serio de la Biblia cuando vamos a escuchar un tema. No agarrar un solo tema. Un solo versículo y de allí basar lo que creemos, ¿no? Seguimos. Vean que aquí vemos algo todavía más interesante porque realmente a veces hay cosas que uno no comprende. Kefa, Jesús dijo que Pedro quiere decir piedra. Vean los comentarios al pie de página de Mateo 16, 18 de la Biblia Reina Valera 2004. ¿Ok?
esta es una Biblia no católica. Repito, Reina Valera 2004 es una Biblia no católica. Probablemente Jesús usó la forma aramea Cefas, de Juan 1:42, de 1 Corintios 1:12, de Gálatas 2:9, que significa tanto roca como piedra. Vean que la misma Reina Valera está dando la razón de lo que yo vengo hablando anteriormente, ¿no? Probablemente Jesús usó la forma aramea Cefas, que significa tanto roca como piedra, en Mateo 16:18. Que probablemente esa fue la fórmula que utilizó Jesús. O sea, Jesús le dijo piedra a Pedro y sobre esa piedra, Cefas, edificará su iglesia, porque en arameo no existe la diferencia que existe en griego. Por ende, están dándonos la razón en el comentario de la Reina Valera de 2004. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué piensan algunos teólogos no católicos, estudiosos, serios? Hermanos, aquí quiero hacer un comentario, hacer una pequeña... Voy a hacer un pequeño comercial, pues voy a poner un poco de mi testimonio. Porque yo soy muy celoso de cómo nos referimos a nuestros hermanos no católicos. Bueno, hermanos, porque vean qué interesante. Uno de mis mejores amigos que hemos crecido desde los 5 años juntos, ¿verdad? Y hoy seguimos siendo grandes amigos. Es hijo de un pastor, ¿verdad? De un pastor de una iglesia aquí en Tibás, Costa Rica. Y uno de mis primeros acercamientos a Dios, fue en esa iglesia con ese hermano. Conocí a fondo el vivir de esa familia, de cómo dirigía esa iglesia, ¿no? Y quiero decirles que lo digo porque sé, porque ahí estuve, porque lo vi, de que es un hombre de Dios. El papá de este amigo mío es un hombre de Dios, intachable, ¿verdad? Un hombre que no explota, que no vive del diezmo, como esas, ¿verdad? Pues obviamente pagan y evidentemente no quiero decir que no vive de que no, evidentemente ahí diezman, evidentemente pues él de ahí subsiste, pero no explota a las personas que acuden a la iglesia, ¿no? Él no inventa o está con la teología hasta la prosperidad. No, él vive de una manera muy humilde, ¿verdad? Con su carrito del año 2000, un carro del año 2000, ahí está con su carrito, en una casa decente, normal, como cualquiera de nosotros. Es una persona de Dios, una persona que le ha inculcado la enseñanza cristiana a cada uno de sus hijos. Una persona que nunca lo he visto decir una sola mala palabra, que nunca lo he visto decir, comportarse de manera inadecuada, nunca. Y eso que estuve muy cercano a esa familia, porque yo estaba muy metido con esa familia mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay no católicos de muy buena voluntad, personas que sí se acercan a Dios. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo o no lo estoy justificando. En realidad, no conoce toda la verdad. No tiene todos los medios salvíficos que tenemos nosotros. Qué pena, él no disfruta de la Eucaristía. Qué pena, él no entiende toda la magnitud de la misión de María, que es nuestra madre. ¿Verdad? No la entiende. Y no lo estoy justificando. Pero sí podemos demostrar y podemos ver que hay algunos teólogos y pastores no católicos, estudiosos y sinceros. Y aquí tenemos unos. W.F. Albright, Oscar Kuhlman, Herman Riddersburg y Mann son algunos que dicen que Pedro es la roca en Mateo 16:18. Es decir, lo contrario, según ellos, solamente demuestra prejuicios. Vean qué interesante. Aquí tenemos algunas objeciones de algunos católicos, algunos teólogos no católicos. Particularmente son significativas las palabras de Martín Lutero en su tratado llamado Las Llaves, que él escribió luego de haber pasado 9 años de su excomunión, y dice, vean lo que dice Martín Lutero. Sabemos quién es Martín Lutero, ¿verdad? De igual manera, el próximo tema vamos a hablar un poquito más de él, para que no se pierdan el próximo tema el próximo viernes. Con todo, Cristo dice muy claramente en Mateo 16:19 que él dará las llaves a Pedro.
Él no dice que él tiene dos clases de llaves, pero él da a Pedro las llaves que él sí mismo tiene y a ningún otro. Y ahí está la referencia bibliográfica, ¿no? Esto dijo Martín Lutero, que le está dando las llaves a Pedro. Y Irwin, ¿qué son eso de las llaves? Ahorita vamos a hablar de las llaves. Ese es otro tema muy interesante, muy interesante. ¿De qué sirven las llaves? Mis hermanos, y aquí vamos. ¿Qué significa en la Biblia cuando el Señor le dice, tome, te doy las llaves del reino? ¿No? Apocalipsis 3:7, el ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. ¿Eh? Y tenemos en Isaías una prefiguración de lo que el Señor Jesús cuando le entrega las llaves a Pedro. Y es que recordemos que Jesús era judío. Todo esto que habla en el Antiguo Testamento, el Señor lo sabía, el Señor lo conocía. Y el Señor al decirle, aquí ti te doy las llaves del reino, no es que le está dando unas llavecitas ahí para que juegue de casita. No, hermanos, no. Vean lo que dice Isaías 22. Dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén. ¿Quién era Eliakim? Dice, un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David por su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Resulta que Eliakim era el mayordomo. Y recordemos, y entonces en el Antiguo Testamento, para los judíos, el mayordomo era el principal de los ministros. Tenía total autoridad dada por, solo estaba por debajo del rey. Vean la autoridad que tiene, ¿verdad? Que dice, autoridad pondré sobre su mano. Será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces, en el reino de Judá estaba el rey y después estaba su mayordomo. Él tiene las llaves. Abre y nadie cierra. Cierra y nadie abre. ¿No? Entonces tenemos una autoridad. Tenemos una autoridad, ¿no? Que está el rey y después está su mayordomo. ¿Quién de ustedes, a ver, alguien que me diga, si alguien me dice que no, me preocupo mucho? ¿Jesús es rey? ¿Verdad? Sí. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y el Señor le dice, ¿qué le dice el Señor cuando está sufriendo antes del Calvario? ¿No? A Pilato, mi reino no es de este mundo. Él es el rey. El Señor es el rey. Y él deja un mayordomo. Y le dice, te entrego las llaves del reino. Vean, Pedro también entendía lo que estaba pasando aquí. Por eso yo les decía ahora al principio que no le llamamos Pedro, no le llamemos Papa, llamémosle el mayordomo de Cristo, ¿verdad? Por eso les decía sobre lo del mayordomo, la mayordomía. Esto es una prefigura, ¿verdad? De lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Y el Señor se conoce este texto mejor que yo y que usted. El Señor sabía y por eso lo hace y le dijo, aquí te dejo las llaves del reino. Él era el mayordomo, ¿no? Tenemos otros textos donde pasa exactamente lo mismo, donde habla sobre la mayordomía, donde habla sobre el mayordomo, ¿no? Génesis 39:4. Por ejemplo, que me acuerdo, Génesis 39:4, vamos a buscarlo. Un momentico. Dice, José, hijo de Jacob, cuando fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto, llegó a ser mayordomo en casa de Putifar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. Escuchen lo que dice, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahí vemos la autoridad que tenía
un mayordomo, ¿no? Génesis 41, 40, 41. Dice, llegó más tarde a ser mayordomo en casa de Faraón. Entonces, ojo, llegó a ser más tarde mayordomo en casa de Faraón. Tú estarás al frente de mi casa, le dijo el Faraón. Escuchen, tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Vean el poder que tenía el mayordomo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo Faraón a José, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Palabra de Dios. Y estos son ejemplos para que veamos el poder de la mayordomía, del poder del mayordomo. Por eso este texto de Isaías 22 es muy importante, ¿no? Jesús le estaba diciendo, aquí están las llaves del reino. Y por eso en Mateo 18, 18 después le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Porque ya le había entregado las llaves del reino, le había entregado poder sobre su mano, autoridad sobre su mano, ¿no? Menudo trabajo tenía Pedro, menudo trabajo. Pero no iba a estar solo, porque dice la palabra que Jesús dice, yo he orado al Padre para que tu fe no desfallezca. Entonces Pedro no estaba solo. Y en Hechos 2, capítulo 2, versículos 3 y siguientes, en el tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó sobre los apóstoles. El Espíritu Santo llegó sobre Pedro. Entonces él no estaba solo. Porque el mismo Rey está orando al Padre porque la fe de Pedro no desfallezca. Y además tiene el Espíritu Santo Consolador que lo guía y lo lleva por el camino del Señor. Entonces él no estaba solo. No era que le da las llaves y ahora sí, Pedro, voy a ver cómo hace, juéguesela. No lo deja solo. Le da una autoridad, pero también le da como las armas para llevar adelante esa autoridad que le ha dado. Pedro confirma a los hermanos, Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos, ¿no? La fe de Pedro que no desfallezca. Y el confirmar. Si vamos a la Real Academia Española, ¿verdad? ¿Qué significa confirmar? Corroborar la verdad, la certeza, el grado de probabilidad de algo, ¿no? Corroborar la verdad, confirmar la verdad. Ahora, ¿en cuál otro versículo bíblico dice que solo Pedro debe enseñar a los otros apóstoles y subordinarlos? ¿Dónde se da en realidad esta autoridad de Pedro por encima de los demás? Bueno, Juan 21, 15 y 17. En Juan 21, 15 y 17 dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Y escuchemos la pregunta, hermanos, ¿me amas más que estos? Lo que dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dices, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Aquí le da una misión a Pedro. Y aquí poco a poco, el Señor, Pedro va entendiendo, ¿no? ¿Cuál era su misión? ¿Verdad? Imaginémonos, hermanos, que usted y yo somos Simón, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos atando cabos. Ok. Viene Jesús y me cambia de nombre. Ok. Me cambió de nombre. Siempre que se cambia de nombre en la escritura, tengo una misión. En Lucas 22 me dice que el diablo ha pedido permiso para cibaros, pero que va a rogar al Padre por mí para que mi fe no desfallezca. ¿Por qué la mía? ¿Qué especial tengo yo de los demás? ¿Verdad? Y pensemos en Pedro, ¿no? ¿Por qué yo? Que mi fe no desfallezca, pero la mía, Señor. Y el discípulo amado, Juan, ¿no? Y Santiago, ¿y Mateo? ¿Por qué yo?
¿no? Y luego este texto y el Señor le dice este texto bíblico donde el Señor le habla y le dice que apaciente sus corderos, que apaciente sus ovejas. Yo creo que Pedro entendió y dice, claro, voy atando clavos, voy atando cabos. Soy la piedra sobre la que va a edificar la iglesia. Me da las llaves del reino. Uy, me acuerdo de Eliakim. Sí, el mayordomo. Soy el mayordomo de Jesús, ¿no? Después que va a rogar al Padre para que mi fe no desfallezca. ¡Wow! Y ahora me da la misión de que apaciente a mis corderos y a mis ovejas. No, definitivamente Pedro dice, menudo trabajo me está dando el Señor. Menudo trabajo, ¿no? Y vean, y también me imagino Pedro diciendo, pero qué misericordia tiene el Señor de mí. Yo lo negué 3 veces. Yo fui un cobarde, ¿no? Pero el Señor es su misericordia y no sé, en su sabiduría me está escogiendo a Pedro. Dice, seguro él, me imagino yo a Pedro recriminándose, dice, mire la misión que me está dando el Señor y yo lo negué 3 veces. ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto fui! Pero evidentemente después de aquí, Pedro tiene la fortaleza, la fuerza dada por el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2:3, para guiar a la iglesia y apacentar a los corderos y a las ovejas como el Señor se lo pidió en este capítulo de San Juan. ¿Qué es apacentar? Dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Escuchemos, eso es básicamente en la Real Academia Española que podemos ver, dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Nuestros hermanos españoles lo pueden decir mejor que yo, ¿no? ¿Quiénes son las ovejas y corderos? Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Porque los corderos son los débiles, ¿verdad? Pastoreará suavemente a las recién paridas, los corderos, los débiles, pero no solo a los débiles. ¿A quiénes más tiene que llevarse Pedro? Y he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Mateo 10:16, ¿no? Entonces, no solo a los corderos, no solo a los débiles, sino a los fuertes, a los que evangelizan, a los apóstoles, a esos también tiene que apacentar Pedro, ¿no? A los que predican, a los que van en medio de lobos, a los que envía el Señor a predicar, también a esos tiene que apacentar Pedro. A los débiles y a los fuertes, ¿no? A los corderos y a las ovejas. Vamos a ver, esto ya lo vimos. Ok, otro aspecto muy importante, el de atar y desatar, el concepto de infabilidad papal, hermanos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nos acusan de forma errónea nuestros hermanos no católicos es que nosotros dimos que el Papa es prácticamente como un Dios. Él no se equivoca. El Papa, ustedes idolatran al Papa, ¿verdad? Completamente falso, porque el dogma de la infabilidad papal no dice eso. El Papa no puede equivocarse en aspectos de orden y moral cuando habla ex cátedra. Cuando habla ex cátedra. Y la última vez que el Papa podemos decir que habló ex cátedra prácticamente fue con el último dogma de la Anunciación, ¿cómo es? De elevación de María al cielo. Se me fue la palabra. ¿No? Asunción. Exacto, gracias. Muy amable. Ese dogma esa es la última vez, podríamos decir, que el Papa pudo haber hablado ex cátedra. Cuando se establece un dogma, ahí una verdad de fe ya revelada por Dios, que siempre se ha creído en la iglesia, pero cuando alguien lo pone en duda se tiene que definir como un dogma infalible. Es allí cuando el Papa habla ex cátedra. Cuando va a decir algo que es una enseñanza de dogma y moral que no se va a debatir porque es verdad absoluta. Por eso es que el Papa tiene mucho cuidado cuando dice esto. Cuando se establece un dogma, se tiene muchísimo cuidado, ¿no? Y recordemos, está guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es allí cuando el Papa no se equivoca. Es eso lo que dice el dogma de la infabilidad papal. Es eso, ¿verdad? Y hasta la fecha hemos visto que no se ha equivocado. Vamos a ver.
María ha sido siempre virgen. Es un dogma establecido por el Papa de forma ex cátedra. ¿Eso es mentira? No, y lo podemos demostrar bíblicamente y lo vamos a ver en este curso. La Inmaculada Concepción es un dogma también de la Iglesia. ¿El Papa se equivocó? No, y lo podemos demostrar bíblicamente. Es algo que siempre se ha creído. Se establece como dogma porque siempre hay alguna duda o hay algún ataque a esa verdad. Entonces el Papa habla ex cátedra y dice, esto es verdad. Quien diga lo contrario está enseñando falsedades. Sea anatema, dice algunos concilios, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se habla de la infidelidad papal, porque muchos hermanos no católicos no lo entienden y creen que nosotros decimos que es que el Papa nunca se equivoca y que es un santo y que no, el Papa se equivoca y puede equivocarse. Es un ser humano como usted, como yo. Pedro se equivocó y negó 3 veces a Jesús, por Dios. El primer Papa se equivocó. El Señor al primer Papa le dijo, aléjate de mí, Satanás, cuando sacó su espada y dice, no, aquí no se me llevan a Jesús, ¿qué les pasa? Y el Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Por Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿se puede equivocarse? Claro que se puede equivocar. Pero cuando se va a establecer un dogma, cuando se va a hablar ex cátedra, es allí donde está la infalibilidad papal. Y hasta la fecha, eso se ha cumplido. Hasta la fecha, eso se ha cumplido. Tenemos aquí montones y vamos a ir leyéndolas una por una, ¿no? De muchos textos donde hablamos y donde se habla de la primacía de Pedro. ¿Verdad? Tenemos el primero, dice, Jesús se le apareció primero a Pedro. Lo vemos en 1 Corintios 15:5, que se aparece a Cefas y luego a los 12, pero primero a Pedro. La primera sucesión de un apóstol, primera Hechos 1:15. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 127 y le dijo, elección de Matías en lugar de Judas. El que lideró ese primer concilio de la iglesia fue Pedro. Primera predicación en Pentecostés, Pedro, Hechos 2:14. Primera sanación, Pedro, Hechos 3:6. Primeras predicaciones, Pedro, Hechos 4:8. Primera resurrección, Pedro, Hechos 9:40. El poder de su presencia lo vemos en Pedro, la primera que se da, donde con sola la presencia de Pedro se sentía el poder, ¿no? Primera evangelización a los gentiles, Pedro, Hechos 11:1-4. Primera revelación, Pedro, Hechos 5:3. Este texto, Hechos 5:3, hermanos, es muy interesante sobre Ananías y Zafira, porque en los primeros inicios de la iglesia cristiana, todo se ponía en común, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Por eso muchas personas que perseguían a los cristianos se convertían al cristianismo porque decían, bueno, miren cómo se aman. Esa secta de los nazarenos, ustedes saben que a la iglesia cristiana lo primero no se les llamaba cristianos. Eso es otro concepto interesante. Los hermanos no católicos, ¿por qué católicos? Si la Biblia no dice católicos, bueno, hermano, sepa que primero no se les llamó cristianos, se les llamaba la secta de los nazarenos, por Jesús de Nazaret, ¿no? Después se les llamó cristianos. Y después San Ignacio de Antioquía nos bautizó como católicos, ¿no? Entonces eso viene, todo es un proceso, ¿no? Pero entonces aquellos que perseguían a la iglesia le decían, uy, mira esa secta de los nazarenos, pero mira cómo se aman, ¿no? Y muchos se convertían al cristianismo por ver el amor, por testimonio, ven el amor, miren cómo se aman, yo quiero amar así, y muchos se convertían, ¿no? Entonces, pues los primeros comienzos de la iglesia ponían todo en común, ¿no? Pero resulta que Ananías y Zafira quisieron jugar de vivillos, ¿no? Y quisieron engañar a Pedro. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro esto, ¿verdad? Y bueno, Ananías muere, ¿verdad? Y Pedro le dice, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Vean qué grave, ¿no? Trató de engañar al Espíritu Santo. Y Pedro se le revela esto y pues Ananías y Zafira reciban su castigo por mentirosos y por tratar de engañar al Espíritu Santo.
aspecto que también tiene mucha profundidad que se puede hablar en un curso de bíblico, podemos hablar mucho de este texto. Pero bueno, aquí lo importante y porque estamos ahorita con el primado de Pedro es que a Pedro se le da la primera revelación. Entonces vean todas las ejemplos que tenemos de esa primacía de Pedro, ¿no? Como les decía en Hechos 15, 1-28, el Señor, el primer concilio fue presidido por Pedro, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que había una discusión si se circuncidaban o no los gentiles, ¿verdad? Entonces recordemos que los que venían, los judeocristianos, los que venían del judaísmo convertidos al cristianismo, ¿verdad? Pues decían que debían circuncidarse. Entonces esa era la discusión que existía. Y esa discusión sigue y sigue hasta que dicen, un momentico, aquí tenemos que llevar esto a los apóstoles y a los presbíteros. Tenemos que ir a ver que alguien defina esta controversia que tenemos aquí, ¿no? Y entonces vemos en Hechos 5:12 que cuando Pedro va a hablar, dice Hechos 5:15-7, dice, después de una acalorada discusión, vean que estábamos, hermanos, imaginémonos, esto es hermoso, tratemos de imaginarnos textos bíblicos, como cuando uno lee un libro, ¿no? Yo le digo a mis hijos que, mis 2 hijos mayores, les estoy inculcando el hábito de la lectura, porque es importante que desde chiquitico tengan ese hábito de la lectura, ¿no? Entonces fuimos a comprar unos libros ahí, y ellos escogieron cada uno un libro infantil para leer, y yo les decía, vea, cuando van leyendo un libro, imagínense lo que están leyendo, imagínenselo, ¿no? Entonces, imagínense a la persona caminando sobre el parque o corriendo sobre el campo y que aparece, no sé, el otro personaje y que conversan. Imagínenselo, ¿no? Bueno, eso que le digo a mis hijos, hagámoslo aquí también. Imaginémonos. Aquí están discutiendo Pablo y Bernabé con los judaizantes. Y imaginémonos, dice la palabra, dice el texto, una acalorada discusión. Imaginémonos que están discutiendo un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte. Hay que circuncidar, no hay que circuncidar, que sí, que no. Imaginémonos la discusión un poco fuerte, ¿no? Y Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Hechos 15:12 dice, toda la asamblea guardó silencio. Aquí hay simplemente, hermanos, una explicación. En Pedro había autoridad. Porque si no, imaginémonos la acalorada discusión, una discusión que no pudo parar Pablo, una discusión que no pudo parar ningún otro hermano ni apóstol, sino que era una discusión. Imaginémonos un mercado. No, que sí, que no, ¿verdad? Una acalorada discusión, una discusión fuerte. Pedro se pone en pie y habla, y la asamblea guarda silencio. Aquí se muestra la autoridad de Pedro. Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón o Simeón ha declarado. Simeón, Pedro ha declarado. ¿Verdad? Si nos vamos en el texto en griego, en Hechos 15:14, la palabra que ustedes ven subrayada es el que declara con autoridad. Esa es la palabra que se utiliza en el texto en griego, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa la palabra clave en la Academia Española, dicho de quien tiene autoridad para ello. Declarar, quien tiene autoridad para eso. En otras palabras, Santiago dice, Pedro, quien es quien tiene autoridad, ya habló. Y Pedro solucionó el problema. ¿Verdad? La circuncisión no es importante. Listo. Dejemos de discutir por eso. ¿Verdad? Entonces, ojo, qué interesante, porque en una acalorada discusión, imaginémonos que estamos nosotros reunidos y estamos discutiendo, ¿no? Ahorita por Zoom, aquí por Teams, yo abro ahorita y digo, todos abran micrófonos, ¿no? Y empezamos todos a discutir. Y en eso llega, no sé, llega Stephanie, digamos que es la autoridad, y dice, bueno, yo digo
que se va a hacer esto y que todos nos callemos. ¿Qué refleja eso? Autoridad de Stephanie. Listo. Puedo yo estar de acuerdo o puedo no, pero ella ya dijo, se acabó, no más problema, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro tenía autoridad y sí está en la escritura, sí está. En Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, ¿verdad? Y hay una palabra en griego que significa jefe principal o primero, ¿verdad? Esa es la palabra, el primero. La palabra en griego es esta que ustedes están viendo ahí, que significa el jefe, el principal. Simón, el primero, Simón. Eso usted lo puede ver en Mateo 10:2. Están los apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Vean que lo pone. El primero es Simón, ¿no? La primera encíclica papal la escribió nuestro querido Papa Pedro. Eso lo podemos ver en 1528, principalmente en Hechos 15:30, ¿verdad? Ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la multitud, dieron la carta del Pedro, ¿no? La carta de Pedro. ¿Qué hablaba de esa carta? Bueno, de todo lo que se estaba hablando sobre lo de la circuncisión, todo en 15, y también dice que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, etcétera. Una serie de enseñanzas, una serie de consejos del Papa. La primera encíclica la da el Papa. ¿Qué es una encíclica? Una carta solemne dirigida que dirige el sumo pontífice a los obispos y a todos los fieles de la Orden Católica. Y vemos que la primera encíclica papal la escribe Pedro en Hechos 15:30, ¿no? Para enriquecer más el tema de hoy, una profecía del papado lo podemos ver en Zacarías 6:12-13. Dice: le hablará así de parte de Yahvé de los ejércitos. Viene un hombre cuyo nombre es brote, y sepan que de algo brotará de él. Él edificará el templo de Yahvé y recibirá el poder. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? ¿Quién estará hablando esa profecía? ¿Verdad? ¿De quién? Alguien que me diga de quién está hablando ahí. Porque se sentará en un trono para gobernar. ¿De quién se está hablando ahí? De Pedro. No. Vamos otra vez. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero sí, se sentará en su trono, en un trono para gobernar. Edificará el templo y recibirá el poder. Jesús. Y también, pero vean después lo que dice, y también un sacerdote se sentará en un trono con armonía perfecta entre ambos. Qué interesante. Pero también hay hay alguien que se va a sentar a trono a gobernar, que recibirá el poder, que edificará el templo de Yahvé. Recordemos lo que dice el Señor, ¿verdad? Destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días, ¿verdad? En aquel momento no entendieron a qué se refería Jesús. ¿A qué se refería Jesús? A su cuerpo, ¿no? A su cuerpo. Yo le edificaré en 3 días, ¿no? Bueno, aquí ya vamos entendiendo esta profecía. Y dice, y también, escuche, habrá alguien que va a gobernar con poder, y también un sacerdote se sentará en un trono con armonía perfecta entre ambos, ¿no? Una profecía del papado. Otra objeción un poco, creo que ya, esta es una objeción, hermanos, que si la escuchan por ahí, creo que ya son algunos hermanos no católicos un poco extremistas y ya que son, yo voy a darles un consejo, aprovechando el tema de apologética, y es que tratemos pidámosle al Espíritu Santo sabiduría para ver cuándo hablar y cuándo no hablar. Recordemos que la apologética no es para pelear, hermano mío. La apologética no es para que nos pongamos a pelear y ir a darle bibliazos a nadie, no. Dice 1 Pedro, da razón de vuestra fe a quien os lo pida, a quien os lo pida. No es que vamos a salir de aquí con los textos bíblicos, ¿verdad? Y ir a ver a quién hablamos a bibliazos. No cometan el error que yo cometí en un principio con los testigos de Jehová. Creo que yo lo comenté cuando estaba dando la introducción de apologética. No cometan ese error. Entonces, hay algunas objeciones como esta que, vamos, las tenemos que explicar porque son objeciones que nos hacen. Pero esta objeción es cada vez menos recurrente. Y si ustedes escuchan a algún hermano no católico, algún pastor de alguna iglesia, con esta objeción, prendan las luces rojas.
prendan las luces rojas porque va a ser probablemente una discusión muy estéril, ¿verdad? Porque la persona que ataque con esto es una persona que no conoce absolutamente nada de la escritura y lo que quiere es simplemente atacar a la Iglesia Católica porque es la Iglesia Católica, punto. No le interesa la verdad, ¿verdad? Creo que es algo lo que he llegado a aprender yo más o menos en estos 11, 12 años que he estado en el camino de la apologética. He llegado a aprender esto, ¿verdad? Si alguien te llega con esta objeción, pues aprender los faroles rojos y decir, aquí va a ser una discusión estéril, ¿verdad? Muy probablemente. Dice Mateo 23:9, no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre en el cielo. Entonces dicen, ve, y ustedes llaman a los padres, a los sacerdotes padres, y llaman al papa padre, y entonces ustedes están en contra de la escritura. Hermano, discúlpeme, pero el mismo Jesús llama a Abraham padre. Lucas 16:24. En Romanos 4:1-18, Pablo llama a Abraham padre también, ¿verdad? Entonces, ¡qué torta! Porque Jesús está contradiciendo lo que él mismo enseñó, ¿verdad? No. Vamos a ver. Otra vez sacando fuera de contexto el concepto de padre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con estos, cuando nos atacan con estas objeciones un poco salidas de contexto, porque entonces estamos cayendo en una discusión un poco sin sentido, ¿no? Es más, por Dios, nosotros no llamamos padre a nuestro papá, ¿verdad? Es un poco absurdo, ¿no? Entonces, hay que entender un poco el contexto de Mateo 23:9, y cuando el Señor dice que no llaméis nadie padre vuestro, es no darle mayor autoridad a nadie más que a Jesús, más que a Dios, ¿no? Dios es nuestro Padre, pero nuestro Padre del cielo, nuestro Creador. A eso es a lo que llama y a lo que dice Jesús, de que nadie usurpe el nombre de Dios en vano, que nadie usurpe el lugar que tiene Dios y que debe tener Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dice el Shema, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender un poco. Algo apologética histórica, para que no nos falte un poco de fuentes patrísticas. Irwin, ¿qué es eso de patrística? Bueno, patrística son los padres de la iglesia. Son aquellos que vienen seguidamente de los apóstoles, ¿no? Como San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Juan, y así. Entonces, los padres apostólicos y el resto de padres son esos que forman y que son parte de la historia de la iglesia, que vienen de los apóstoles, que forman y son base sólida de la tradición apostólica de la iglesia. Fuentes importantísimas históricas de lo que trae la iglesia, ¿no? Tertuliano a finales del siglo II dice, comentando Mateo 16:18, dice, tú por tanto supones que el poder de atar y desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda la iglesia igual que a Pedro. ¿Qué clase de hombre eres vertiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor? Confiriendo esto personalmente a Pedro. Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino, no a la iglesia. ¿Ven qué interesante lo que Tertuliano dice, no? Entonces, la iglesia se edifica en Pedro y lo dice Tertuliano en el siglo II. Entonces, no es algo que yo estoy inventando ahorita. Orígenes en el siglo III. Pedro, sobre quien se edifica la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Lo dice Orígenes, fuente patrística del siglo III. Vamos a ver, esta presentación ya tiene sus añillos. Por eso yo, no sé si ustedes vieron que les di algunas citas que aquí no están, porque uno siempre va engordando las presentaciones. Pero esta presentación a mí me gusta por una particularidad. Tiene algunos gráficos que nos ayudan a entender un poco los textos cuando uno los ve en forma gráfica. Yo creo que es importante, no sé si ustedes saben que cada uno tiene su forma de aprender. Están los auditivos, que me imagino que las clases virtuales les encantan porque los auditivos son como yo soy auditivo. Los auditivos nos encanta porque aprendemos por el oído, ¿no? Entonces, a mí me hace gracia con mi esposa, ¿verdad? Porque vamos a hablar de algo, entonces yo empiezo a hablar y ella me dice, no, un momentico, espere, porque yo soy visual, tengo que escribir lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces yo, ay, señor, bueno, apúrese pues.
¿verdad? Porque ella es visual, yo soy auditivo y están los kinestésicos, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez a los kinestésicos es los que les cuesta un poco más poner atención en las clases virtuales porque tienen que estar haciendo, les encanta hacer, ¿verdad? Y en la clase virtual, pues cuesta mucho el hacer. Pero aquí tratamos de que todos pongamos atención y que nadie se aburra. Es lo que tratamos, ¿no? Pero bueno, también estamos hablando sobre un tema que nos gusta y pues probablemente no nos aburramos tanto. Y tratamos de utilizar una voz fuerte para que no se aburran. En fin, ahí tratamos, dentro de las limitaciones que hay de la virtualidad, pues tratar de que sea ameno la presentación. Pero esta presentación me gusta porque tiene para todos los gustos, ¿verdad? Y entonces, para la gente visual, el ver estos gráficos donde veíamos que Jesús se habla en un espejo o se habla a sí mismo, o estaba como en términos budistas, hablándose al yo interno, ¿no? Y cuando vemos los gráficos, entendemos un poco más el texto. Es decir, no, jamás, es que Cristo no puede estar hablando así como dice el dibujo. Si no, es absurdo, ¿no? Pero también algo importante que en esta presentación es que aquí tenemos la apologética bíblica, ya vimos la Biblia, vemos la apologética patrística, ¿verdad? O la apologética histórica, que aquí pusimos, y tenemos la apologética lógica. Todos estos son recursos válidos, hermanos, cuando estamos defendiendo la fe, ¿verdad? Dios tiene jerarquías en el cielo, serafines, arcángeles, ángeles, etcétera. ¿Por qué Dios no podría crear una jerarquía en la tierra para administrar su iglesia? ¿Verdad? ¿Tiene restricciones Dios? Si en el cielo hay jerarquías, ¿quién dice que en la tierra no? ¿Verdad? Recordemos la iglesia purgante, la iglesia militante, la iglesia celestial, ¿no? Bueno, la iglesia militante, si en el cielo tiene jerarquías, ¿por qué en la tierra no puede tener jerarquías? ¿Verdad? San Juan Apóstol murió en el año 105 después de Cristo y ya habían pasado 5 obispos de Roma. ¿Por qué San Juan en su evangelio no negó la función del papado si esta hubiera sido falsa? ¿Verdad? ¿Qué pasa si cada uno interpretara la ley como les da la gana sin una autoridad máxima? Esta pregunta lógica, vean que estamos con lógica. Aquí olvidémonos de la Biblia. Olvidémonos de la historia, de la patrística. Olvidémonos. ¿Qué pasa si cada uno de nosotros, hermano mío, agarramos la Biblia o agarramos una ley y la interpretamos como queremos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no hay una uniformidad de doctrina? Si no hay alguien o algo, o en este caso tiene que ser alguien, que tenga y mantenga esa unidad de la iglesia y esa unidad de ortodoxia, esa unidad de doctrina. ¿Qué pasaría? ¿No? Por lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Con las miles y miles y miles de iglesias que salen. Es más, debido a la concupiscencia del ser humano, debido a esa soberbia que nos caracteriza, pues yo podría agarrar la Biblia y decir, como aparece por ahí, y sé que no sé si en todos los países está esta secta de Creciendo en Gracia, donde dicen que soy Jesucristo hombre, ¿verdad? Este Jesucristo hombre muere de cirrosis y ahora la esposa dice que es la nueva Jesucristo hombre, la Melquisedec, no sé qué, ¿verdad? Pues eso pasaría, pero a mayor escala, ¿ya? Probablemente alguien saldría diciendo, no, yo voy a decir que yo soy Jesús. Me voy a agarrar unos cuantos seguidores y voy a darme una buena vida, ¿no? Algún otro va a agarrar un texto y dice, Dave, yo no lo entendí, pero la verdad es que lo entiendo así, y así lo enseño, ¿no? Y así serían muchos. Y entonces estaríamos probablemente con más iglesias de las que ahorita habrían. Es evidente que tiene que haber una máxima autoridad que interprete la ley, ¿verdad? Y eso no solo en el punto de vista religioso, en el punto de vista legal también, ¿no? Todas las leyes, aquí en Costa Rica, todas las leyes pasan primero ¿qué? A la sala cuarta, ¿verdad? Para que se interprete, a ver si hay alguna acción de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que existir un órgano, alguien, algo, que nos diga si esto está correcto o no, acorde a la ley, ¿verdad? Si no hay una acción de inconstitucionalidad de lo que yo estoy haciendo aquí. Y ojo, no estoy diciendo que los
que los del Poder Legislativo están haciendo algo a propósito malo. No, no me consta, ¿verdad? Puede ser con una buena intención, pero desconocen o cometen un error a la hora de hacer una ley. Y por eso pasa a la sala cuarta para que se interprete si hay alguna acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pues es lo mismo. Existe una autoridad que es el Papa, un colegio apostólico, están nuestros obispos, ¿verdad? En sujeción del Papa, en sujeción con el Papa, que nos ayudan a interpretar la Escritura, que nos ayudan a entender un poco esta realidad y la palabra de Dios que aquí está. Y existe la infalibilidad papal que nos ha mantenido en unidad por medio de estos dogmas, porque cada vez que existe alguien que quiera poner en duda la fe que se ha creído desde siempre, viene el Papa con su infalibilidad papal y decir, esto es dogma, no se puede contradecir y punto, ¿no? Y eso es completamente eficiente. Veamos, ojo, no estoy hablando de Biblia, estoy hablando de lógica. Eso es eficiente. Eso es eficiente. Y eso ha mantenido la unidad de la iglesia. Porque si no hubiera llegado un papa a decir con su infalibilidad papal, esto es dogma, probablemente la iglesia católica ya hubiera desaparecido. Porque han salido una serie de herejías, ¿verdad? El arrianismo, el nestorianismo, una serie de herejías que en apologética las estudiamos, muy interesante. El arrianismo prácticamente es básicamente lo que los testigos de Jehová enseñan hoy, para que vean que las sectas no cambian mucho su forma de trabajar, pero el arrianismo es muy parecido a lo que los testigos de Jehová enseñan hoy. Pero esas herejías salen y eran personas de la misma iglesia, ¿verdad? Y vienen a confundir al pueblo de Dios. ¿Qué pasa si no existe una autoridad que dice esto es dogma? Punto. No se discute más esto. Pues probablemente muchos de nosotros seríamos ahorita arrianos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que es muy, muy válido y sirve el tener una máxima autoridad. Si una iglesia no le hace falta un administrador general, ¿por qué todas las iglesias no católicas tienen un pastor? ¿Puedes ir en contra de lo que dice el pastor? Esto es muy interesante también, ¿no? Esta es otra pregunta lógica. No hace falta un administrador general, no es necesario un papa. Hermano, ¿y por qué su iglesia tiene un pastor? Y oiga, ¿usted no le hace caso a su pastor? ¿Verdad? Pastor de la iglesia es el pastor de la iglesia. O usted viene y puede contradecir al pastor cuando le dé la gana, ¿verdad? ¿Verdad? No. Entonces, estas son también preguntas lógicas muy válidas, apologética lógica, y por eso esta presentación me gusta, a pesar de que es un poco viejilla, por eso traté de, como les digo, engordarla con unos cuantos textos más. Pero es muy, muy interesante y muy buena en el sentido de que podemos y tratamos con todo el amor del mundo de mostrarles un poco de la apologética bíblica, que es la más gruesa, un poco de apologética histórica patrística y también de la apologética lógica, que es muy válida, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de apologética lógica. Es que el Señor prohíbe las imágenes. Yo creo que eso ustedes lo han escuchado mucho de otros apologistas católicos, que lo que están haciendo ahí es apologética lógica. Pero yo creo que también es importante, y queremos transmitirle, el que ustedes puedan diferenciar entre la apologética que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén escuchando algún apologista hablando, dicen, mire, ahí está utilizando apologética histórica, porque está usando los padres de la iglesia. Qué interesante. O apologética patrística, podríamos decir. ¿No? Pero para no desviarme del tema, cuando hablamos de apologética lógica, es muy interesante, por ejemplo, cuando dicen, es que no se puede porque Deuteronomio 4, ¿verdad? Dice que no se hará imagen alguna de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Entonces, saca un billete de 10,000 colones aquí en Costa Rica, dice, pues entonces usted no puede tener esto. Si quiere, entonces deme todos los que usted tiene y me los da a mí, porque esto es una imagen, ¿verdad? Bueno, eso es apologética lógica, ¿no? Un absolutismo, o sea, está diciendo no te harás imagen alguna, ¿verdad? Entonces está utilizando un absolutismo para atacar
mi fe con las imágenes, pero está utilizando un absolutismo, porque si lo utiliza como un absoluto, quiere decir que no podemos hacer imagen alguna, o sea, ninguna imagen. Entonces, si no se puede hacer ninguna imagen tal cual tú lo estás interpretando, dame todas las imágenes de tus billetes. Porque yo sí las quiero, ¿verdad? Yo sí los quiero, démelos a mí. Todas esas imágenes yo sí las acepto, ¿verdad? No, vamos a ver. No podemos manejar absolutos. No podemos sacar fuera de contexto lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces, son apologéticas lógicas, ¿verdad? También. En conclusión, yo creo solo en Jesucristo, que instituyó la iglesia, una santa, católica y apostólica. Ya vimos las 4 características del tema anterior, ¿verdad? Y que nombró a Pedro como el primer papa, como mi pastor de la Iglesia Universal, ¿verdad? Vean, y ahora que en esta apología conoce la verdad, ¿seguirás callando que tenían al papado? No lo callemos. Amemos a nuestro papa, oremos por nuestro papa. El Papa Francisco siempre ha insistido, oren por mí, oren por mí, oren por mí. La iglesia hoy está pasando por dificultades muy serias. Oremos por el papa, oremos por él. Pero lo hermoso de aquí es que cuando hablamos de esto, y es lo que yo espero de todos ustedes que han tenido la paciencia de escucharme hoy, yo creo solo en Jesucristo que instituyó una iglesia, una santa, católica, apostólica. Cuando decimos esta frase, creo que hoy ya tenemos más propiedad para decirla. Porque si alguien me pregunta, mira, ¿por qué una santa, católica, apostólica? Ah, mira, ¿por qué? Bueno, porque en Juan 17:21 dice esto, ¿no? Apostólica, vea, vaya 1 Timoteo 4:14, ¿verdad? Y poder explicar, y entonces hasta se nos hace más rico el poder decir la frase, ¿no? Y que nombró a Pedro como el primer papa, como pastor universal de la iglesia. ¿Y por qué como primer? Porque entonces ya podemos decir esta frase y saber a profundidad por qué lo decimos. Eso es lo que esta es la misión que queremos en el ministerio con este curso, que podamos decir esta frase, pero no solo decirla, ¿verdad? Y bueno, sí, sentirla y vivirla y todo, pero decirla y tener el concepto bíblico y la profundidad para poder decirla, ¿no? ¿Y por qué la decimos? Eso es lo que queremos, que cada uno de ustedes pueda hacer este ejercicio y decir, mira, estoy diciendo esta frase y ahora ya tengo hasta bíblicamente por qué la digo, ya la saboreo más, ¿no? Entonces, pues por ahí va un poco lo que queremos. Voy a ver, aprovechando, disculpando la hora, si no nos da tiempo de preguntas, no se preocupen, porque igual tenemos el chat de 8 a 10, pero quiero ver si me permiten poner el código Sinaiticus, lo que les decía. Vamos a ver si me deja. Vamos a ver si me deja ponerlo y que lo veamos, porque yo lo tengo listo. Pero es que esta máquina que estoy usando hoy, vieran que es bastante mala. Más bien, solo Dios que se ha portado tan bien hoy. Vamos a ver. Ahí pueden ver. Alguien me avisa nada más si pueden ver. No se está viendo nada. No se ve nada. No se ve absolutamente nada. No se ve. Vamos a ver. Qué lástima. Vamos a ver. Vamos a volver a hacerlo, a ver cómo hacemos, si podemos. Qué raro. Bueno, tal vez si le doy compartir la pantalla. Ok, vamos a intentarlo de esta manera. Espero que me lo permita. ¿Se ve? No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Qué lástima, No se ve. no me está dejando. Bueno, no importa. Yo voy a tratar de, voy a tomarle un screenshot, una foto con el teléfono y les voy a mandar esa parte del texto donde habla y donde dice esto de Tautete, esta misma piedra.
en el texto original del código sinaítico. Yo se los mando ahí por foto, porque no me está dejando, lastimosamente, no sé qué será. Pero yo se los comparto para que ustedes vean eso que les comentaba del código sinaítico, ¿verdad? Pero de igual manera, como les digo, no sé si vamos a frenar aquí. Entonces aquí terminaríamos con este tema hermoso del primado de Pedro, no sin antes decirles que antes de empezar con algunas preguntas, si es que tienen alguna pregunta, recordemos que el próximo viernes tenemos un tema muy interesante, un tema medular para la poesía apologética. Les invito a que lo reciban. El que lo va a dar es una persona que de verdad les digo que le saquen el jugo, porque es una persona con mucho conocimiento y que ama mucho la apologética. Entonces, que aprovechen y disfruten el próximo tema, no se lo pierdan, para que pues puedan compartir un tema muy, muy interesante y muy importante, ¿verdad? El que tenemos la próxima semana. Si no me equivoco, creo que es el canon bíblico. Entonces, creo que es algo muy importante que tenemos que conocer. De hecho, hago una pequeña comercial sobre ese tema, porque tiene relación con el primado de Pedro. Resulta que durante el papado de San Dámaso es que se establece el canon bíblico, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo todos los hermanos no católicos manejan la Biblia, que fue compilada por la Iglesia bajo la guía de un papa. Entonces, es interesante cómo no creen en el papa, pero sí creen en el trabajo que él hizo junto con toda la Iglesia de compilar la escritura, ¿verdad? Entonces, es extraño como creer en la creación, pero no en el creador, ¿verdad? Entendiéndose lo que quiero decir. Evidentemente, pues, bajo la acción del Espíritu Santo, pero es la Iglesia quien recopila y define cuál es el canon bíblico, cuáles son los libros inspirados, bajo la dirección de un papa. Entonces, es interesante cómo negamos al papa, pero no negamos el trabajo fruto, las obras fruto de su trabajo, ¿verdad? Qué interesante. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a ver aquí en el chat. Luis Salas dice, libre interpretación, caos total. Total, sí, exactamente. Eso sería la mejor definición, don Luis, gracias. Un caos total. Vamos a ver. Don Sergio Torres puso la dirección del código sinaíticos, exacto, ahí está. No sé, bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Verdad? Pues tenemos un tiempo aquí para algún comentario. Y si no hay algún comentario, también si alguien quiere alguna oración, quiere solicitar o pedir alguna oración, alguna petición, recordemos que yo había dicho que tenemos que dejar estos espacios también. No sé si en la clase pasada se hizo, porque yo no estuve presente toda la clase, pero es importante, y si no, voy a recordarlo a los hermanos. Pero si alguien tiene alguna petición, alguna oración importante, algo que quiera pedir o dar gracias, vamos a ver, no solo es para pedir, aquí no seamos tan pedigüeños, también a veces hay que darle gracias a Dios, a veces no, siempre hay que darle gracias a Dios porque Él nos ama y nos regala la vida cada día. Pero vamos a ver, si alguien tiene alguna petición o dar gracias al Señor, pues también aprovechemos. Sí. Hola, quería pedirles que por favor me pongan en oración. Estoy en un tránsito de cambio de empresa de seguridad y estamos en veremos todos los compañeros. Y habemos muchos que somos cabezas de hogar y hay uno que está muy enfermito que necesita su seguro. Entonces, les pido oración no solo por mí, sino por todos mis compañeros también. ¿Con quién habla, perdón? Habla Ruth Zúñiga para servirle. Ana Ruth, disculpe, sí. Por favor, dan el nombre y dicen para poder saber de quién tenemos, ¿verdad? ¿Quién es la persona para poder orar? Bueno, sí.
te vamos a poner en oración. Y hermanos, por favor, pongamos en oración a la hermana y a su trabajo. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Jairo Gutiérrez. Quiero pedirles su oración, ya que el martes 17, este servidor le toca dar una prédica. Es mi primera vez, para que el Señor pues sea instrumento, yo nada más en sus manos de Él. Amén, hermano. Amén. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo y Él te va a guiar como debe ser, ¿verdad? Para que diga lo que Él quiere que digas. Estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que hago en presencia de personas, pero ya el Señor me hizo el llamado y pues, no dije que no, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Ánimo, ánimo. Amén. Es la voluntad, Señor. Amén, Bueno, amén. Buenas noches. Buenas noches, amén. Decirle sí al Señor como hizo María. Bien, el Nida María Acevedo dice, el Papa puede ser tentado por el demonio o como se han referido los hermanos no católicos como el anticristo. Bueno, vamos a ver. Ya creo que con el tema de hoy hemos demostrado que el Papa no es el anticristo, evidentemente. ¿El Papa puede ser tentado? Pues claro que sí, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Recordemos que incluso, como les dije, no nos escandalicemos, el Papa puede equivocarse en algo, ¿no? El Papa puede equivocarse. ¿Cuándo es la infalibilidad papal? Cuando habla ¿cómo? Que alguien me diga. Cuando habla cuando habla ex cátedra. Exactamente, ahí $10,000 para don Marco Pérez fue. Sí, claro, para servirle. $10,000, en algún momento le llegarán, hermano. Cuando habla ex cátedra, cuando habla sobre algo de moral o doctrina, algo de fe y moral, algo que cuando se establece, por ejemplo, un dogma, ahí cuando habla ex cátedra no se puede equivocar, ¿verdad? Pero fuera de ahí el Papa es tentado y se equivoca como todos, por eso el Papa siempre dice, oren por mí, ¿verdad? Don Luis Salas, gracias por el empleo y te rogamos por la necesidad de empleo de muchas personas. Amén, amén. Principalmente en este tiempo de pandemia, oremos por las necesidades de empleo de la hermana, de todos los aquí presentes. De verdad, oremos por las necesidades de empleo y que el Señor les conceda uno a todos y que podamos estar, pues, por lo menos afrontar esta pandemia con un trabajito y poder seguir adelante. Oremos por aquellos que no tienen empleo porque debe ser muy difícil y tenemos que orar por ellos y que el Señor les dé la fortaleza. Danos, Señor, el pan material y espiritual a todos, sea todo en ti, por ti y contigo, dice don Luis Salas. Amén, hermano. Vamos a ver. Alguien, qué pena, tengo tengo el teléfono, se me acaba de descargar. Si alguien tiene en el chat del curso, me dice mi esposa que hay algunas peticiones allí. Por favor, si alguien las puede leer rápidamente para ponerlas aquí en oración, ya que estamos en un momentico de oración todos. Si alguien tiene las peticiones ahí en el chat, en el teléfono, las puede leer un momentico, se los agradezco. En uno dice oración por mi hija que se casa en este mes, creo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y de quién será la petición? ¿Ah? Nelson, hermano Nelson, pues oramos por ese matrimonio, que el Señor los tome y que sean ese trípode, ¿no? Esa cuerda de 3 hilos que dice Eclesiastés. Por el nuevo emprendimiento de la familia Castillo Sánchez, que el Señor los ayude. Ánimo, ánimo. Mucha fe, mucha fortaleza y ánimo con ese emprendimiento y que el Señor les dé prosperidad y les ayude con ese nuevo emprendimiento.
Dice otra compañera que por la salud espiritual, física de mi madre y para los adultos mayores. Amén. Sí, gracias, sí. Sí, por salud espiritual y física de mi madre y padre adultos mayores, pues sí. Hermana Ana Yendri, pues sí, pedimos oración por la salud espiritual y física de sus padre y madre, más bueno, aquí en Costa Rica, que vamos a celebrar el Día de las Madres ahora el domingo, y pues sí, pedir por todas las mamitas, las que la tenemos viva, pues aquí la tenemos y la amamos, tratemos de aprovecharla, ¿verdad? Y la que ya no la tienen, pues a pedirle al Señor por esa alma, ¿verdad? Y a recordar los bellos momentos que podemos haber tenido. Y los que por alguna razón, que también puede pasar, pues por alguna razón alguno que no tuvo una madre, ¿verdad? Y que tuvo que crecer sin una mamá terrenal, pues recuerde que tiene una madre en el cielo que lo ama con todo su corazón, ¿verdad? El corazón inmaculado de María. Por las madres de Costa Rica en su día. Amén. Bien. Vamos a hacer, pues, por todas estas peticiones, vamos a hacer un cierre de oración del tema del día de hoy. Recordemos que se abrirá el chat el próximo domingo de 8 a 10 de la mañana. Y espero que, pues, les haya gustado. Ahí, pues, siempre es importante que en el chat pongan, cosas, ¿verdad? ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué me impactó más? ¿Qué rescato? ¿Qué me enseñó? Todo, ¿verdad? Es importante porque todo eso es retroalimentación para nosotros. Y nos encanta ver los mensajes que ustedes nos puedan compartir. Bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias infinitas por esta noche. Te queremos bendecir, Padre. Te queremos dar la gloria y honra solo a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor continuo. Te pedimos por todas estas peticiones que hoy aquí se dijeron. Señor, tómalas. Mamita María, lleva todas estas peticiones a tu hijo. El hijo nunca le niega a la madre, como en las bodas de Caná. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Mamita María. Jesús no te niega nada. Lleva todas estas peticiones, llévaselas a tu hijo. Jesús, escúchanos. Tú que nos amas, tú que entregaste tu vida por nosotros. Ayúdanos en este tiempo de pandemia a no desfallecer nuestra fe, a hacer luz a todos aquellos que están en la oscuridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, al ser las 9 de la noche con 3 minutos, hora de Costa Rica, pues damos por concluido este tema. Dios me los bendiga, gracias por su tiempo. Les pido que sigamos perseverando. Esto se pone cada vez mejor. Vienen temas más buenos todavía. Falta el tema de la Eucaristía, faltan los temas marianos que siempre llaman la atención, que son muy enriquecedores en la fe. Entonces, sigamos adelante, hermanos, y nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo viernes a la misma hora. Dios me los bendiga a todos. Acá en la iglesia. Buenas noches, bendiciones. Acá en la Buenas noches.